En el año 2014, se firmó el pacto educativo que establecía requisitos para entrar a la carrera docente, consistente en 2 pruebas para medir si los estudiantes poseen conocimientos, habilidades y vocación para el magisterio, como un esfuerzo para elevar la calidad de los futuros maestros. Aunque fue en las pasadas semanas cuando se hizo de conocimiento público, desde diciembre, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología suspendió la matriculación bajo la normativa vigente de estudiantes para la carrera docente, supuestamente ante la solicitud de la Asociación Dominicana de Universidades, bajo el argumento de que muchos aspirantes no logran pasar la prueba. Esta medida ha levantado el rechazo de varios sectores ligados a la educación, como es el caso del Foro Socioeducativo, así como Educa, Inicia, la Academia de Ciencias e incluso varias universidades que entienden que la solución no puede ser eliminar los requisitos. Hoy en esta noche, María Cela, debatimos sobre las implicaciones de esta suspensión en la calidad de los maestros que queremos en República Dominicana. Y nuestro hashtag en el día de hoy para la mesa es Formación Maestros ENM. Formación Maestros ENM. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Franklin García, quien es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ministro del MESID. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 2 veces decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma universidad. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. También tenemos... Muchas gracias. Gracias a usted. También tenemos con nosotros al doctor Radamés Mejía, quien es presidente de la Comisión de Educación de la Academia de Ciencias y asesor del Foro Socioeducativo FSE. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, María Cela. Un placer. Y por último, a un colaborador ya asiduo de este programa, Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación Educa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Buenas Cela. noches, Darwin. Vamos a comenzar con el director del MESID para entender las razones que lo llevaron a posponer por un tiempo el ingreso o los programas para la formación de nuevos docentes en el mes de diciembre. En ese momento, lo que se aludió fue lo que dijo el informe, que la Asociación Dominicana de Universidades estaba quejando de que una gran parte de los aspirantes estaban quejándose, o las universidades se quejaban, perdón, de que no pasaban las 2 pruebas de la normativa, o 2 de las normativas. Una de ellas es la ordenanza 915 y hay otra. Y que por eso no había suficientes estudiantes en la carrera y que esto había que revisarlo. Eso fue lo que salió en prensa y eso desató una polémica diciendo que cómo es posible que vamos entonces a bajar el nivel que estamos aspirando a tener en nuestro grupo profesoral, nuestro cuerpo profesoral, en lugar de mantenerlo después que se había logrado llegar a ese consenso. Nos gustaría saber las razones por las que usted tomó esa decisión y cuáles son esas pruebas que los aspirantes no están pasando. Bueno, muy buenas noches, María Cela, y a los demás, y también a los compañeros del panel, a don Radamés Mejía y a Darwin Caraballo. Sí, debo señalar que cuando llegué a la posición de ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, decidí visitar todas las universidades del país, no importa el lugar donde se encontraran o se encuentren. Y también me reuní con las asociaciones, que son 3, las principales, de universidades. La ADRU, que agrupa a un grupo muy importante de universidades, la ADOU, otra también que agrupa a una parte considerable de las universidades, de las 52 universidades o institutos de educación superior que existen en el país, y
en una visita que le hice a la Universidad Madre y Maestra, la Pucamaima, allí nos reunimos con las dos asociaciones y ahí nos presentaron la situación por la que está pasando el proceso de formación de maestros. Se quejaron y nosotros lo escuchamos y comenzamos pues a indagar la realidad. Se ha dicho, y eso también se repitió en visitas que hicimos a las universidades, a la mayoría de las universidades del país. Eso dio lugar a que convocáramos a esas asociaciones para discutir ese problema, porque hay un problema. Cuando visito a la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también me plantea la situación de que en la UAS hay 38,000 estudiantes de educación que no se acogieron a la normativa 0915. Entonces ya ahí hay también ¿por qué? Un problema. ¿Cuál fue la razón? No, se opusieron, había una fuerte oposición, sobre todo de las autoridades de la Facultad de Ciencia de la Educación. Y en el mes de diciembre, ya que yo recibí la visita de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la OEI, y le solicité frente a esta situación a la OEI que designara un equipo de expertos para que hicieran un levantamiento, un estudio, un diagnóstico de la situación, y esa comisión está trabajando y la encabeza el profesor Miguel Escala, ex rector de INTECA, y un grupo de expertos que nos han anunciado que para el lunes nos harán entrega de del estudio que se ordenó. Perdón, ministro, la segunda parte de mi pregunta era, ¿cuáles son esos requisitos que ahora mismo la población tiene que estarse haciendo esa pregunta? ¿Cuáles son esos requisitos que no podían pasar los aspirantes y contra los que se rebelaron en la UAS? Hay dos pruebas. Nosotros no estamos descartándola, ni estamos rechazando que se ¿qué tipo de prueba? Elimine la normativa. La prueba es la POMA y la PAA, que es una prueba que se trae desde Puerto Rico y que es la que más rechazo ha tenido. ¿Qué determinan esas pruebas? ¿Qué determinan esas pruebas? ¿Qué aportan esas pruebas y por qué son importantes? ¿Por qué se llegó al consenso de que eran necesarias? Bueno, fíjate, cuando se aprobó la normativa, ahí en el MESI, es decir, el Consejo Nacional de Educación Superior, cuando aprobó la normativa, ahí se planteó, en principio no se habló, y lo conoce don Radamés, que fue parte durante muchos años de ese consejo. Ahí no se aprobó una prueba extranjera, sino que fuera nacional, pero alguien planteó que lo ideal sería una prueba con estándares internacionales. Y ahí entonces se aprobó la PAA, que evidentemente es una prueba que puede tener, eso es lo que se ha dicho, yo no la niego ni la rechazo per se. Yo lo que he planteado que tenemos que sentarnos a evaluar
a discutir de manera democrática, de manera abierta, con la mayor ponderación. He estado abierto al diálogo, a la discusión. O sea, no tengo como ministro, ni el gobierno tiene interés tampoco de imponer nada, absolutamente nada. Ahora, hay una situación que amerita que nos sentemos, que la mejoremos si es necesario. El lunes vamos a recibir un estudio sobre la situación de la normativa 0915 y la vamos a compartir con todos los sectores para que finalmente nos pongamos de acuerdo. O sea, vamos a buscar el consenso, vamos a buscar el equilibrio y quiero que quede claro, ¿verdad? Porque todos estamos luchando por la calidad. O sea, porque se ha querido decir como que hay un grupo que no quiere la calidad, que entra en todo. No puede ser así. Yo creo que debemos debatir, debemos discutir de manera abierta, de manera democrática. Bien. Y que salga lo mejor para el país. Porque es un problema real que está ahí, complejo. La educación, formar maestros en un país como República Dominicana, donde los que estudian educación normalmente son personas que vienen de la pobreza y de la pobreza extrema y vienen con lagunas muy fuertes del sistema de formación primaria, preuniversitario. Y esas lagunas llegan, ya ustedes saben, Diana tiene una pregunta. Al sistema universitario. No se escucha. Bueno, yo voy con el doctor Radamés. Usted, entre una de las cosas que plantea para solucionar este problema o este disenso, es que se le dé la oportunidad de tomar una segunda prueba si no pasan la primera. Hábleme un poco de qué es lo que usted plantea sobre la ordenanza 915. Por favor, Radamés. Yo creo que la ordenanza 915 es un avance en el camino hacia desarrollar un sistema de educación de calidad. Evidentemente, toda política pública requiere de un tiempo para ponerla a prueba. Yo creo que todavía el tiempo que ha transcurrido es muy poco para evaluarlo profundamente. Pues a mí me parece que tenemos que darle cierto tiempo, inclusive ver que salgan los primeros egresados para ver si las competencias con las que salen son mejores o no que las que salían los que venían antes. Porque hay que evaluar. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor ministro. No hay ninguna política pública que no tenga que ser evaluada. Yo creo que tenemos que evaluar esa política, esos instrumentos, y lo tenemos que evaluar permanentemente. Ahora, creo que es un avance porque nos permite seleccionar a estudiantes y a jóvenes con capacidad para estudiar el magisterio. Porque yo creo que el magisterio debe entrar personas de alto nivel y de alta capacidad. Ahora, si en esas pruebas, y eso está establecido, eso no lo digo yo, eso está establecido en la ordenanza 0915. En la ordenanza 0915 dice que los que no pasen las pruebas, se debe establecer un mecanismo para darle una nivelación que le permita en una segunda oportunidad quizás pasar. Porque sabemos, y no nos debe extrañar, yo no sé por qué estamos tan extrañados de que en una prueba rigurosa nuestros egresados una gran parte no pase, porque todo el mundo sabe que lo que estamos formando lo estamos formando muy deficientemente, de acuerdo a todas las pruebas que se han hecho. Las propias universidades, yo fui rector y fui funcionario universitario durante 50 años, nos quejamos permanentemente de la baja calidad con la que ingresan los bachilleres. Es decir, si ahora queremos que bachilleres de alto nivel entren a estudiar educación,
Porque entendemos, de acuerdo a todas las investigaciones internacionales y nacionales que se han hecho, que para tener buenos profesores hay que tener buenos aspirantes a estudiar educación. Y en eso yo creo que estoy de acuerdo con el ministro, y el ministro ha sido reiterativo de que ahí no se puede ceder con la calidad. Ahora, lo que tenemos que buscar son mecanismos compensatorios para que quienes, por la deficiencia de sus estudios preuniversitarios, no pudieron pasar la prueba, que se les pueda resarcir con un curso de nivelación. Esa es mi posición, que yo creo que tenemos que aumentar el número de aspirantes, no bajando el nivel de la prueba, como dice el señor ministro, nunca él lo ha planteado así, sino apoyando a los estudiantes para elevar su nivel. No bajar, sino que ellos suban. Diana. Hemos visto, no sé si me escuchan ahora. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, Darwin, me gustaría saber, porque hemos visto entre las posiciones que se han expresado que hay universidades que no están a favor de que se elimine la ordenanza o que se suspenda la ordenanza. De hecho, firman varias de universidades privadas ese comunicado del foro socioeducativo. Entonces, ¿realmente de quién es el reclamo aquí de que se suspenda esta normativa o que se cambien las reglas del juego? Gracias, Diana. Primero, déjame agradecerles a María Cela y a todo el equipo y también a sus televidentes por otra vez asignarle un espacio tan importante a la educación en su programa. Y también, de igual forma, al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que está dispuesto a compartir una mesa de debate por estos temas. Eso siempre fortalece la democracia, como lo decimos en cada oportunidad que tenemos de participar aquí. Es importante entender que tal vez la confusión viene dada por el concepto que se ha dado de eliminar la prueba o la ordenanza en este caso. El ministro aquí acaba de ser contundente, está habilitando a un espacio de diálogo, que es lo que hemos tratado de procurar las organizaciones que suscribimos el Pacto para la Reforma Educativa. Hace 7 años, estamos cumpliendo este mes de abril, el 7º aniversario del Pacto para la Reforma Educativa. Este fue un compromiso que quedó plasmado allí luego de largas discusiones. Recordemos que el pacto fue suscrito por 190 organizaciones, entre ellas todos los partidos políticos, incluido el partido político que hoy está en la titularidad del Ejecutivo, y claramente le dan una enorme legitimidad. Y la propia normativa, cuando se aprueba, tiene una legitimidad amplia de especialistas, entre ellas la firma y la participación de 11 respetados miembros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre ellos la decana en ese entonces de la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo creo que lo que sí es pertinente es, tal y como lo plantea el pacto, que un proceso de reforma educativa siempre es dinámico, vivo y nunca está monolítico, es decir, se plantean revisiones y ajustes y mucho más pasados 7 años, a la luz además de una pandemia que lo ha cambiado todo. Saludable convocar a ese espacio para discutir posibles ajustes. Eso creo que es el aspecto más positivo que se destaca del planteamiento del señor ministro. Gracias, Darwin. Vamos a hacer una pausa en este momento porque sí nos gustaría saber la situación de la universidad. Si el mismo Darwin acaba de decir que la universidad estuvo de acuerdo con esta ordenanza y estuvo de acuerdo con estas pruebas, que ahora el señor ministro se enteró en estas visitas de que la UAS no estaba aplicando las pruebas, y en la UAS es donde se encuentra la mayor cantidad de estudiantes de la carrera docente. Por otro lado, ya son 7 años, tiene que haber resultados de haber implementado estas ordenanzas. Nos gustaría saber, a partir del próximo bloque, hay libertad entre ustedes para poder opinar sin esperar que nadie les pregunte, y vamos a compartir también los comentarios de nuestro público televidente. Recuerden que nuestro hashtag es formación, ahí lo dice, formación maestros, ENM. Si lo podemos poner un poquito más destacado para que el público lo pueda leer fácilmente. Ya regresamos en un momento. Gracias.